Hey, muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy vamos a hablar de una pregunta que sé que muchos os estaréis haciendo, sobre todo si jugáis en PC y tenéis un monitor de 144 Hz. ¿Cuál es la mejor tarjeta gráfica para jugar a 1080p a 144 Hz en 2026 sin tirar el dinero? Porque jugar a 1080p no es simplemente que el juego vaya bien, aquí estamos hablando de algo muy concreto: FPS altos, estabilidad y consistencia, no solo en un benchmark puntual, sino durante horas de juego real. Y esto es algo que muchas veces no se explica bien. Hay gráficas que te dan picos de 180 o 200 FPS, pero luego tienen bajones, stuttering o frame times irregulares, y cuando juegas en un monitor de 144 Hz, eso se nota muchísimo más que en uno de 60 Hz. Por eso hoy no vamos a hablar de la gráfica más potente, sino de la gráfica que mejor encaja con este escenario concreto. ¿Qué significa realmente jugar a 1080p a 144 Hz? Antes de entrar en modelos concretos, quiero dejar algo muy claro. Jugar a 1080p a 144 Hz no significa poner todo en ultra y olvidarte. Significa encontrar el equilibrio perfecto entre calidad gráfica y fluidez. En juegos competitivos como shooters, lo más importante no son las sombras o el motion blur, sino tener FPS estables, una sensación de respuesta inmediata y una experiencia fluida. En cambio, en juegos AAA más narrativos o single player, puedes permitirte subir más la calidad gráfica sin renunciar al rendimiento. Por eso, cuando elegimos una GPU para este objetivo, tenemos que pensar en estabilidad de FPS, frame times, margen a futuro y consumo y temperaturas. Y aquí es donde muchas gráficas de gama media se quedan justas y muchas de gama alta son directamente innecesarias. Ahora, la elección principal, la RX 7800 XT. Después de analizar todo esto, para mí la AMD RX 7800 XT es la gráfica que mejor representa el equilibrio entre rendimiento, precio y futuro para jugar a 1080p a 144 Hz en 2026. En potencia bruta, la 7800 XT va sobrada para esta resolución. No solo alcanza los 144 FPS, sino que los mantiene con mucha solidez en la gran mayoría de juegos actuales, incluso usando ajustes altos o muy altos. Pero lo importante no es solo el número máximo de FPS, sino la consistencia. En juegos reales, con escenas cargadas, explosiones, efectos y momentos exigentes, la RX 7800 XT mantiene un rendimiento muy estable, que es justo lo que buscas para un monitor de alto refresco. Ahora, la importancia de la VRAM. Uno de los puntos más fuertes de esta gráfica son sus 16 GB de VRAM. Esto no es solo un número para el marketing. Hoy en día ya hay juegos que en 1080p con texturas altas pueden superar los 8 o incluso los 10 GB de uso de memoria gráfica. De cara a 2026, esto es todavía más importante. Los motores gráficos son cada vez más exigentes y tener margen de VRAM significa menos stuttering, menos caídas inesperadas y más tranquilidad a largo plazo. Con la RX 7800 sabes que no vas a estar limitado por memoria gráfica en mucho tiempo. Ahora vamos a hablar del precio y eficiencia real. Esta es una parte clave, que al final es la que decide la compra para muchos, el precio real en tiendas. A día de hoy, por ejemplo, la 7800 XT se puede encontrar en PC Componentes por unos 500 euros, en modelos con 3 ventiladores que suelen tener mejores temperaturas y un funcionamiento más silencioso. Y en Amazon también es posible verla alrededor de unos 480 o 490 euros, normalmente en modelos de dos ventiladores, que siguen siendo perfectamente válidos si tienes una caja bien ventilada. Y aquí es donde esta gráfica brilla de verdad. Por ese rango de precio, el rendimiento que ofrece para 1080p a 144 Hz es muy difícil de igualar. Además, aunque no es la gráfica más eficiente del mercado, tiene un comportamiento térmico correcto y, con un ligero ajuste de voltaje, puedes reducir consumo y temperatura sin perder prácticamente rendimiento. Esto la convierte en una gráfica muy agradecida tanto para usuarios avanzados como para quienes simplemente quieren montar el PC y jugar sin complicaciones. ¿Es demasiado potente para 1080p? Esta es una duda muy común y mi respuesta es clara: no lo es. Si tu objetivo es jugar a 144 Hz de forma estable durante años. Y sí, esta gráfica también es muy válida para 1440p, pero usarla en 1080p significa más estabilidad, más margen a futuro y menos dependencia de escalados y una experiencia más sólida en general. No se trata de ir justo hoy, sino de no quedarte corto mañana. Vale, ahora vamos a pasar a las tecnologías de AMD.
A nivel de tecnologías, AMD ha avanzado bastante con el FSR. En muchos casos ni siquiera lo necesitarás para 1080p con esta gráfica, pero está ahí como una herramienta extra por si algún juego se vuelve especialmente exigente. La experiencia general con la 7800 XT es muy directa: instalar, configurar y jugar, sin depender de demasiados ajustes extra. Ahora vamos a hablar de una alternativa, de Nvidia en este caso, la RTX 4070 Super. Ahora bien, si eres de los que prefieren Nvidia, hay que hablar de esta gráfica, de la 4070 Super. En rendimiento puro a 1080p está muy cerca de la 7800 XT. En algunos juegos puede rendir un poco mejor, en otros un poco peor, pero en general están bastante parejas. Donde Nvidia marca la diferencia es en el DLSS y en Ray Tracing. Si juegas a títulos que implementan bien el DLSS, puedes obtener una mejora importante de rendimiento con muy buena calidad visual. Eso sí, cuando miramos precios la diferencia se nota bastante más. Por ejemplo, la RTX 4070 Super se puede encontrar en PC Componentes alrededor de unos 620-630 euros, mientras que en Amazon hay modelos que llegan incluso a los 750, dependiendo del ensamblador. Y aquí es donde hay que ser muy honestos. Suele ser bastante más cara, tiene menos VRAM y en 1080p muchas veces no aprovechas todo ese sobrecoste. No es una mala gráfica ni mucho menos, pero para este escenario concreto el precio adicional no siempre está justificado. Vamos a hacer un resumen de esta comparación. Si lo ponemos en términos muy claros, la RX 7800 XT es mejor en calidad-precio, tiene más VRAM, rendimiento sólido y margen a futuro, además de precios mucho más ajustados. Y por otro lado, la 4070 Super tiene mejor ecosistema, tiene DLSS y Ray Tracing, pero un precio claramente más alto. Para la mayoría de jugadores que buscan 1080p a 144 Hz, la 7800 XT es simplemente más equilibrada. Y ahora vamos con la conclusión final. Elegir una GPU no va de comprar lo más caro, sino de comprar lo que realmente necesitas. Y para jugar a 1080p a 144 Hz en 2026, la 7800 XT ofrece una experiencia muy completa, fluida, estable y preparada para el futuro sin pagar de más. Si tienes un monitor de alto refresco y quieres aprovecharlo de verdad, esta gráfica cumple sin problemas. Si este vídeo te ha resultado útil, tendréis los enlaces de las gráficas en la descripción. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos análisis y comparativas. Y dime en los comentarios qué gráfica usas ahora mismo y a qué resolución juegas. Gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.